Para tejer este suéter hemos utilizado en total 150 gramos en todos los colores. Por supuesto lo puedes hacer en un solo color si no lo quieres en 3 colores, o en 2 colores, o en 4, los que quieras. Si vas a hacer la de 3 colores como yo he gastado 50 gramos de cada color. Esta lana está recomendada para agujas de 8 a 10 milímetros. Y hemos utilizado dos tamaños de ganchillos. Uno de 6 milímetros, que es para los bordes, las costuras y los puños de las mangas. Y en su mayoría hemos utilizado un ganchillo de 10 milímetros. También vamos a utilizar tijeras y imperdibles para hacer la separación de la sisa. También vamos a utilizar un botón. Entonces, si vas a utilizar un botón, también necesitarás hilo y aguja para poder coserlo en la chaqueta. Puedes utilizar 1 o 4, depende de cómo lo prefieras. Antes de empezar con el tutorial, os voy a dar un resumen de cómo he tejido la chaqueta, las medidas y la muestra, que es un punto importante a la hora de tejer, porque si no tenéis la misma muestra, pues tenéis que tener otras alternativas para tejerla igual, con los puntos y las vueltas que yo. Vamos a empezar con el resumen. Esta chaqueta se teje en una pieza única. Y vamos a tejer, mira, voy a desatarla para que lo podáis ver bien. Y se teje así, de esta forma. Montamos las cadenas que nos van a dar el ancho de la prenda. Y vamos a tejer hasta la sisa, que sería aquí, donde empieza la manga. Cuando ya llegamos a esta altura, separamos en primer delantero, espalda y segundo delantero. Los tejemos, unimos los hombros, y cuando tengamos unidos los hombros, en los huecos que han quedado de las sisas vamos a tejer las mangas. Hacemos las mangas, y cuando ya tengamos las mangas y el cuerpo tejido, vamos a hacer un borde alrededor de la chaqueta, que va a ir por todo el bajo, el lateral, el cuello, el otro lateral, y volvemos a en el bajo. Cuando hayamos terminado de todo ello, cosemos un botón y se lo abrochamos a la chaqueta. No hace falta ojales porque el punto es bastante grande, porque lo hemos hecho con lana gruesa. Y entonces, metiéndolo en un agujerito de estos que forma el punto, pues ya tenemos la chaqueta lista. Os voy a dar las medidas de esta chaqueta. Os recuerdo que es una talla desde recién nacido hasta 1 año. Entonces, tenemos un contorno de pecho de 52 centímetros. Luego tenemos una altura hasta la sisa de 15 centímetros, y la sisa mide 10 centímetros, con lo cual hemos tejido 25 centímetros de largo total. Luego, la manga tiene un ancho en el contorno de 15 centímetros y el largo también son 15 centímetros. Luego el puño mide 8 centímetros. Pues una vez que ya tenemos las medidas, os voy a explicar lo de la muestra, que es muy sencillito. Yo con la lana que he utilizado, que es de 8 a 10 milímetros, y con el ganchillo de 10 milímetros, he tejido una pequeña muestra, y me ha salido lo siguiente: que 10 cadenas son 13 centímetros y 3 vueltas son unos 10 centímetros aproximadamente. Bueno, son 7,5 centímetros, porque para hacer la sisa son 2. Entonces 13 cadenas, apuntar este dato: 13 cadenas, o sea, 10 cadenas son 13 centímetros y 3 vueltas son 7,5 centímetros. ¿Por qué os explico esto? Porque vosotros vais a hacer una muestra, y si os sale una muestra más pequeña, tenéis que subir un número de aguja, y si os sale una muestra más grande, tenéis que bajar un número de aguja. O sea, si yo os estoy recomendando los ganchillos de 6 y 10 milímetros, si os sale una muestra más pequeña, tenéis que utilizar uno de 11 milímetros, que no son muy aplicables, con lo cual
utilizar uno de 12, pero os va a quedar un poquito grande, pero sí que los podéis encontrar de 11 milímetros y uno de 7. Y si os sale más grande, tenéis que utilizar uno de 9 milímetros y otro de 5. Estos grosores ya son más fáciles. El de 11 es un poco más difícil, pero también lo podéis encontrar. Pues con todo esto ya pasamos a hacer esta chaqueta, que es muy fácil y se tarda muy poco porque es lana muy gruesa. Vamos a empezar esta chaqueta por la parte del bajo. Entonces vamos a hacer 38 cadenas. Recuerda que esta chaqueta está para niños de 0 a 12 meses. Entonces hacemos el nudo corredizo de la forma que sepáis y vamos a tejer 38 cadenas. Como es lana gruesa se avanza muy rápido, la puedes tener lista en una tarde. Entonces vamos a ir tejiendo así 38 cadenas, así hasta tener las 38. Cuando ya tengamos las 38 cadenas tejidas vamos a empezar con la primera vuelta. Damos 2 cadenas para dar altura y yo voy a marcar la segunda con un marcador. Si no distingues muy bien los puntos te recomiendo hacer esto. Y vamos a tejer varetas en toda la vuelta. Entonces contamos 2 y vamos a la cuarta, o sea, contamos 3 y vamos a la cuarta y tejemos la primer vareta. Y vamos tejiendo varetas a lo largo de toda la vuelta. Como tenemos 38 cadenas, nos van a salir 38 varetas. Así hasta acabar toda la vuelta, todas las cadenas. Ya he terminado toda la vuelta número 1. Vamos con la 2. Subimos a la vuelta 2 con 3 cadenas. Y de nuevo en la tercera cadena voy a meter un alfiler para saber que este es donde tengo que pinchar la última vez. En esta tercera cadena es donde voy a tener que insertar la aguja en próximas vueltas. Entonces engancho y vamos a tejer esta vuelta 2 también de pura vareta. Este punto no le trabajamos porque ya lo tenemos con las 3 cadenas. Entonces nos vamos al siguiente y tejemos nuestra vareta. Y de nuevo vamos a ir tejiendo varetas hasta el final de la vuelta. Esta chaqueta es muy fácil y la vas a terminar muy rápida. Pues así hasta el final de la vuelta donde tenemos el otro marcador. Aquí es donde tenemos el otro marcador y aquí es donde tendremos que pinchar al término de la vuelta. Estoy llegando al final, mirad, me falta el último punto que lo vamos a tejer donde el marcador. Entonces cojo hebra donde está el marcador, pincho, quito el marcador, dejo la vareta y ya tengo terminada la vuelta 2. Vamos a hacer la 3, que es donde ya viene un poco el cambio. Subimos con 3 cadenas y de nuevo volvemos a marcar en la tercera cadena. Aparte de estas 3 cadenas vamos a hacer 2 extra y vamos a pinchar, no vamos a contar esta cadena. Entonces vamos a dejar 2 libres y en el tercer hueco vamos a hacer
una vareta. Vamos a pensar mejor en esta de aquí, si no se ve el agujero muy grande. Y vamos a hacer una cadena y saltando una vareta vamos a hacerla en la siguiente vareta. Entonces hacemos una cadena, saltamos esta vareta, en la siguiente tejemos una cadena, saltamos una y en la siguiente tejemos una vareta. Esta es la repetición que vamos a ir haciendo a lo largo de la vuelta y se van a formar estos agujeritos que le van a dar a la chaqueta un toque especial. Pues así toda la fila. Estoy terminando la vuelta 3 y la vamos a terminar de esta forma. Hacemos dos cadenas y donde tenemos el marcador pasamos, lo retiramos, terminamos la vareta y ya estaría lo que sería un motivo o una repetición. Estas 3 vueltas las vamos a ir repitiendo hasta tener 15 centímetros. Luego os daré las medidas, o sea, os daré estos centímetros en vueltas. Para tejer ahora esta vuelta 1 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tejer este jersey en varios colores, con lo cual voy a hacer un cambio. Lo primero que tenemos que hacer son 3 cadenas que sustituirán a la vareta primera. Y en este, y solo en este y en el del final vamos a hacer 2 varetas. Dos varetas. Ahora, a partir de ahora y hasta el último cuadrito vamos a tejer una vareta en la vareta de la hilera anterior y otra vareta al aire. Simplemente esto. Una en el punto y una en el aire. Así vamos a ir tejiendo y en el último cuadrito hacemos las dos juntas y terminamos con una vareta aquí. Y ya, esto ya... Los 15 centímetros hacia arriba. Son únicamente 6 vueltas y la última vuelta la hemos tejido en este punto calado, en el detalle calado que tiene la chaqueta. Entonces, ahora vamos a separar la sisa. Y para separar la sisa vamos a utilizar la ayuda de 2 marcadores. Entonces, contamos y yo tengo, deberíamos de tener 3, 6, 9, 12, 15, 18 cuadritos. Entonces, lo vamos a distribuir de esta manera. Vamos a dejar 5 para un delantero, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto alto o en la vareta del cuadro número 5 marcamos con un marcador y ya vamos a contar desde este. Desde este vamos a contar 8. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la vareta, mira, esta no, esta. Vamos a poner un marcador en la misma vareta. Y ya nos quedarían los 5 cuadritos restantes. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir tejiendo, porque esto van a... Mira, es que... Esta parte va a ser el delantero. Desde los 2 marcadores va a ser la espalda y desde el segundo marcador hasta el final va a ser el otro delantero. Como se tejen muy sencillitos, ahora los vamos a ver.
Vamos a empezar con el primer delantero y vamos a enganchar la hebra. Yo como lo estoy tejiendo en 3 colores, tengo que ir enganchando las hebras. Si en tu caso no es así, pues lo que tienes que hacer es, bueno, primero poner el tejido por la parte del derecho, pero tenía del revés. Y vamos a enganchar la hebra en la vareta de la vuelta anterior. Enganchamos, pasamos la hebra y sacamos. Si tienes un solo color, pues simplemente sigues tejiendo. La hebra la dejas aquí. Y iniciamos la vuelta 7 con 3 cadenas que nos darán en la primer vareta. Vamos a dejar este hilo aquí. Ahora lo que vamos a hacer, en vez de los cuadrados de los extremos, en vez de tejer 2 varetas, vamos a tejer una, simplemente. Con lo cual tomamos y hacemos nuestra vareta normal y corriente. Y una vareta encima de la vareta de la hilera anterior. Una vareta en el centro al aire y una vareta en la de la vuelta anterior. Así vamos a continuar hasta llegar al marcador. Ya estoy terminando la vuelta 7 del delantero y mirad, aquí tengo el marcador y en la vareta donde la tengo marcada también la voy a tejer. Esta ya es la primera vuelta a partir de la sisa, sería la vuelta 7 en total. Tenemos que tener en total, serían 11 varetas, si no me confundo, 3, 6, 9, 11, sí. Porque son las 10 de los 5 dibujos más la del inicio, 11. Entonces ya la vuelta 2 es exactamente, bueno, la vuelta 8, la 2 de la sisa, sería igual como hemos ido trabajando hasta ahora. 2 de varetas y una de calados. Bueno, esto ya lo sabes hacer. Con lo cual te dejo trabajando la parte delantera. Vamos a trabajar hasta la vuelta 9. O sea, vamos a tejer esta y la de calados. La vuelta de calados ahora tiene una pequeña variación. Aunque no se vea muy bien el color, sé que lo vas a entender porque es muy sencillo. Vamos a iniciar con 4 cadenas en vez de con 5. Y vamos a saltarnos, en vez de 2, una, y pasamos ya a la siguiente. O sea, en vez de tejer el primero como un cuadrito más grande, le vamos a tejer igual. Una cadena, salto, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y ya al final. Nos deben de quedar los 5 cuadros que seleccionamos antes. Entonces ahora ya vamos a tejer la parte que son únicamente 2 vueltas, que sería el hombro. Vamos a empezar con el hombro de el delantero, que sería el derecho. O sea, tendríamos uno, el primero, la espalda y el segundo. Vamos a hacer el del primero. El del primero lo vamos a empezar ya directamente la disminución al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subimos 3 cadenas para dar altura y vamos a trabajar para el hombro 3 cuadritos, que sean estos 3. Entonces los vamos a ir tejiendo como siempre. Con varetas. Y la vareta última, en vez de tejerla encima, la vamos a tejer también al aire, para que dé un poco más de espacio al cuello. Y simplemente para terminar haríamos otra vuelta de varetas, que sería la vuelta 11. Bueno, así hasta acabar la vuelta
y ya tendríamos una parte hecha. Vamos a tejer la espalda. Empezamos con la vuelta 7. Vamos a enganchar el hilo, en caso, bueno, sí, lo tienes que enganchar en el cuadrito al aire, no en la vareta de la vuelta anterior. Ganchas, sacas las 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos ya en la vareta siguiente, luego al aire y luego en la vareta. Así vamos a ir tejiendo hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador tenemos que tejer ese mismo punto, y así vamos a ir haciendo hasta que tengamos en la parte de la espalda hasta llegar a la vuelta 9, que sería esta las 7, luego otra de varetas y luego la de calados, como te he explicado ya aquí. Y vamos a hacer los hombros en la espalda, es muy sencillito. Un consejo: antes os he dicho que empecéis a tejer ya no en la vareta que estaba marcada con el imperdible, sino dentro del cuadrito. Empezad mejor en la vareta marcada, porque si no el cuello luego va a quedar muy pequeño y entonces al bebé no le va a entrar la cabeza. Entonces empezáis mejor en la vareta donde está marcada con el imperdible y termináis también en la vareta con la que está marcada el imperdible. Entonces así vamos a tejer la espalda, y os voy a explicar rápidamente cómo se tejen los hombros. En la espalda, el hombro simplemente no hay que hacer nada, simplemente es tejer las vueltas hasta la 11, contando desde el principio en recto, no hace falta hacer forma ni nada, o sea, serían hacer las 2, 3, 4, 5 vueltas, pero sin hacer ninguna forma de cuello ni de nada. Pues ahora vamos a pasar en un momento a explicaros cómo se hace el cuello en el segundo delantero. Cuando tengas las vueltas 7, 8 y 9 en la parte segunda delantera, vamos a cortar la hebra, porque el cuello le vamos a hacer en la otra parte. Cortamos, cogemos el hilo y lo rematamos, y ahora lo que vamos a hacer es contar 2, y a partir del tercer cuadrito es cuando vamos a hacer el hombro de la segunda parte delantera. Cuando ya hemos cortado ya el hilo, contamos 2 cuadritos, y en el tercero insertamos la aguja y enganchamos la lana. Tejemos 3 cadenas y en el mismo hueco vamos a tejer una vareta. En el mismo cuadrito nos vienen 2 varetas, y ahora ya no tejemos esta y pasamos al hueco siguiente, y ahora ya sí lo hacemos como normal, una encima y otra en el aire, y una vareta en la tercera cadena. Pues así tendríamos una vuelta y tendríamos que hacer la otra igual. Esta es la pieza que nos tiene que quedar después de haber tejido los 2 delanteros y la espalda. Vamos a ver un repaso de cómo la hemos hecho. Hemos montado las cadenas que nos han dado el ancho del cuerpo. Hemos tejido 6 vueltas o 15 centímetros, que es el largo hasta la manga. Después de haber llegado a la sisa, la hemos separado en primer delantero, espalda y segundo delantero. Una cosa que os quería decir: todos estos cambios que hemos estado haciendo, lo de primer delantero, espalda y el segundo delantero, es mirándolo desde el punto de vista del derecho, con lo cual si lo has tejido del revés tendrás que hacerlo a la inversa. Pero bueno, a lo que iba: hemos tejido el delantero unas vueltas y hemos hecho el hombro, la espalda toda recta y luego el otro delantero con su otro hombro. Ahora lo que vamos a hacer es montar
el tejido para coserlo. Lo tenemos que tener del derecho. Para saber si lo tenemos del derecho, la hebra con la que empezamos va a la izquierda y lo vamos a montar así. Una parte hacia este lado, poniendo el hombro en la espalda, y por otra parte así, de esta forma. Como veis, hemos hecho las partes delanteras un poquito más anchas para que pueda abrocharse bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la única costura que tiene, que es el hombro. Para hacer el hombro lo único que vamos a hacer es hacer puntos deslizados para unirlo. Entonces vamos a coger nuestro hilo y vamos a coger la aguja pequeña, la de 6 milímetros, y pasamos por la primera vareta y la tercera cadena de las que tenemos el inicio de los dos hombros. Enganchamos y vamos a ir cogiendo la parte de adelante del punto del primero, o sea, la parte de atrás del hombro primero y la parte de adelante del segundo, y tejemos un punto deslizado. Si no me estás viendo bien porque el color no se aprecia bien en cámara, lo que puedes hacer es tomar el punto entero directamente, pero como la costura se va a quedar por dentro, entonces lo único que vamos a ir cogiendo un punto de un lado, un punto de un lado y un punto del otro, y un punto deslizado. En esta lana no se ve muy bien, pero a lo mejor la que tú estés tejiendo es un poquito mejor, pero es muy fácil. Un punto de un lado y un punto del otro. Y por último enganchamos la tercera cadena y al punto. Y cerramos y ya lo tenemos el hombro unido. Cortamos. Enganchamos y hacemos el nudo. Ya tenemos un hombro cosido, así queda por el revés, que queda como una hebra así por encima, y luego por el derecho ya queda más bonito, que parece que no ha habido una costura. Pues esto mismo lo vamos a hacer con el otro hombro y ya vamos a empezar con las mangas. Vamos a empezar a tejer las mangas. Para ello nos vamos a venir a los huecos de la sisa, que son estos. Aquí vamos a hacer una manga y en el otro hueco vamos a hacer la otra. Entonces, en el hueco, en cualquier parte de la manga, insertamos la aguja y enganchamos el hilo. Y pasamos. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es muy sencillo. Vamos a ir colocando alrededor de este aro varetas. Vamos a colocar 12 en todo el contorno. Con nuestra aguja, ahora sí volvemos a coger la aguja de 10 milímetros. La de 6 es para coser los hombros y para los puños. Entonces vamos a hacer 12 varetas, insertando más o menos pues un punto aquí. Los huecos así más grandes ponéis 2. Los huecos más pequeñitos en la costura vamos a poner uno, una vareta. En los huecos pequeños 1 y los huecos que son así más grandes 2. Vamos a ir haciendo varetas por todo el contorno de la sisa. Ya he dado toda la vuelta en varetas y vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado, porque ahora las mangas las vamos a tejer en circular. Entonces vamos a hacer el mismo punto, que son las 2 vueltas de varetas y la vuelta de calados. Entonces vamos a ir tejiendo esta vuelta todos los puntos, en este caso son varetas. Entonces vamos a tejer esta vuelta
Vamos a tejer esta vuelta y otra más, y ahora haremos la parte del puño. Vamos con la vuelta 3. Subimos 3 cadenas y una más, y dejamos esta primera, es donde hemos tejido, no, esta la olvidamos. Esta, que es la siguiente, también la dejamos y vamos a la siguiente. O sea, en realidad es exactamente igual como lo hemos ido tejiendo. Una cadena, dejamos una vareta libre y vamos a la siguiente. Una cadena, dejamos un punto libre, una vareta libre, y a la siguiente vareta, cadena, salto una vareta y a la siguiente otra vareta. Vamos a ir haciendo esto alrededor de la vuelta. Nos tienen que quedar 6 cuadritos. Como pusimos 12 varetas, nos va a ir quedando 6 cuadritos. Termino la vuelta 3 con una cadena y en la tercera cadena cierro con punto deslizado. Ahora yo voy a cortar esta hebra y ya para terminar la manga vamos a hacer el puño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el puño del jersey? Bueno, yo estoy cambiando de lana, pero tú si quieres puedes ir haciendo todo en el mismo color, como ya te he ido diciendo. Entonces, voy a enganchar y voy a coger la aguja de 6 milímetros para hacer el puño. Así me ahorro hacer disminuciones. Subo con 3 cadenas para hacer la vuelta 4 y vamos a ir tejiendo una vareta en el hueco, una vareta en el hueco y una vareta en la parte de arriba, una vareta en el hueco, una vareta encima de la vareta de la vuelta anterior, el hueco, una vareta, y luego en la vareta de la hilera anterior otra. Así ya vamos a ir retomando la primera vuelta de estas de 2 varetas. Entonces vamos a hacer 2 vueltas de varetas, una de calados y otra de varetas, y ya terminamos el tejido. Al final, en vez de tejer 2 vueltas varetas, una en calado y una en vareta, se lo he tejido 2 varetas en azul, porque me ha parecido ya que el largo está bien. Si tú quieres hacer 2 vueltas más, eso ya es a tu elección. Entonces ya cortamos el hilo, rematamos y hacemos la misma manga en este orificio, y ya solo nos quedaría hacer el borde. Mirad cómo va quedando. Tenemos aquí frente la manga, doblamos, aquí ya tenemos para abrochar y aquí ya tenemos la manga. Una vez que tengamos ya todas las mangas terminadas y todo, vamos a hacer ya el último detalle. Ya estamos acabando. Un detalle que se me ha olvidado comentarte: las mangas, tanto las mangas como los bordes, las vamos a hacer por la parte del derecho del tejido. Ya te he enseñado cómo identificarla. Cuando la hebra del hilo está del lado izquierdo, tenemos la parte del derecho. Cuando está del lado izquierdo, del revés. Las costuras son las que se hacen por el revés, pero todo lo demás por el derecho del tejido. Entonces, vamos a enganchar la hebra en un delantero. Mira, aquí tenemos el cuello, pues aquí es el delantero, y vamos a enganchar en el borde, en la esquina, y enganchamos la lana. El borde le vamos a hacer con la aguja de 6 milímetros. Enganchamos la hebra y vamos a ir haciendo. El borde simplemente tiene una vuelta,
pero mira, en la esquina es recomendable hacer 2 puntos bajos o medios puntos, que en total serían 3 con el primero que tejimos, y vamos a ir tejiendo un medio punto sin que nos quede tirante ni muy holanudo. Pues medios puntos es lo que vamos a ir tejiendo cuando vayamos a la parte amarilla, también medio punto. Si lo estás haciendo en un color no tendrás problemas. Si lo estás haciendo en varios colores, yo he elegido el azul para tejer el borde. Tú puedes elegir el color que más te guste de los que hayas elegido. Pues así vamos a ir dando toda la vuelta. Mirad cómo lo vamos a ir haciendo. Vamos a dar, empezamos por aquí, damos toda la vuelta por el cuello, bajamos, pasamos todo el contorno azul y llegamos aquí. Recuerda en las esquinas hacer 3 puntos bajos por cada esquina. O sea, las esquinas serían esta, sería con la que hemos empezado, al iniciar el cuello, al terminar el cuello, al llegar a la parte de abajo del borde, damos la vuelta y terminaremos en una esquina. En total tenemos 4 esquinas. Pues así vamos a ir dando toda la vuelta. Ya está terminado todo el borde de la prenda, entonces ya lo único que tendríamos que hacer es rematar todas las hebras y coser los botones, o yo pues simplemente voy a poner un botón aquí en la esquina y ya se abrocha. Entonces ya está listo nuestro suéter para bebés de 0 a 1 año.